Bueno, y ya tenemos a nuestra querida Pepa Rul aquí en compañía nuestra y bueno, nosotros bien acompañados con tremenda señora. Pepa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonor. ¿Qué tal estás? Bueno, gracias a Dios, bien y procurando también mantenernos, ¿no? En este momento todos, de alguna manera, cuidándonos mucho, como mucha gente en el planeta, porque la verdad es que no solamente somos, nosotros pensamos que somos solos aquí en España y porque vemos las noticias, pero que se nos pasa por alto. Pero yo estuve conectada con gente de fuera, Pepa. Y déjame decirte que la gente está, en otros lugares lo están pasando muy, pero muy mal. Y ya por el virus, porque agregado al virus hay temas políticos, económicos, sociales, que casi, vamos a decirlo así, ¿no? Cunden muchísimo en la población, en la gente. Y claro, tratemos, ¿no? Entre todos de armonizarnos, por lo menos de tratar en lo posible de que esto no nos afecte más de lo que ya nos puede estar afectando. Entonces, efectivamente, sí, es verdad que estamos viviendo unos tiempos realmente complicados, desorientadores y difíciles, y yo coincido contigo, hay que sacar fuerzas de flaqueza y confiar que, bueno, antes o después vamos a pasar por todo esto, ¿no? Y mandar mucho ánimo, como tú dices, a tantas personas que están pasándolo realmente mal. Y bueno, pues ánimo y esperanza, que es lo único que nos queda, ¿no? Para agarrarnos a ello. Y como luego vamos a hablar también, intentar volver a la naturaleza todo lo que podamos, que eso nos va a ayudar. Ayudarnos a la natural. Mira, es que justamente hoy cuando un poquito, la verdad es que no hubiera querido entrar a escuchar, pero me gusta mucho cuando me sorprendo yo misma cuando escucho los audios que me envías. Me encanta mantener ese encanto que nunca se rompe, sino todo lo contrario, alimenta mucho más cuando es sorpresa y escucho el poema al igual que los oyentes desde sus casas, ¿no? Y yo desde, en este caso, mi estudio. Pues el día de hoy, cuando vi uno de los temas de la poesía, Oda a los árboles centenarios, recordé momentos y pasajes que alguna vez te he contado, ¿no? Y una amiga querida, cómo se abrazaba a los árboles y me decía energía pura, vida, amor, naturaleza, y ella se abrazaba y ya era amor, en este caso, de ella hacia la naturaleza, ¿no? Entregarles eso, cariño, y eso me encantaba. Y creo que son momentos realmente maravillosos para poder entregarnos justamente a esto, a la naturaleza. El poema de hoy, el primero poema mediterráneo de Luis Pablo Núñez, ¿verdad? Sí, así es. Sabes que nosotros vamos haciendo un trabajo de difusión de su poesía, porque bueno, él es un profesor universitario, pero además es un gran poeta. Entonces, creo que hay que intentar, en la medida de lo posible, pues que sus poemas sean los más conocidos, porque realmente él hace una labor, pero todo lo que sea difundirle va a estar bien. Y en efecto, todos pertenecen a un poemario, el poemario Luz, que bueno, escribió hace 10 años. Y en el poema vamos diciendo el nombre del poemario y la editorial para quienes luego, si les pues gusta, pueden buscarlo, puedan disfrutarlo. Eso es. ¿Te parece que vayamos a él un momento y vamos a él, mi querida Pepa, y volvemos? Sí. Escuchen, amigos. Muy bien. Mediterráneo, de Luis Pablo Núñez, del libro Luz, editorial Minovitia. Quinta de los Molinos, Madrid. Son almendros y olivos, repartidos en varias hectáreas de terreno cultivado, forman un extraño bosque en el corazón de la ciudad. Han dado cientos de cosechas desde que fueran plantados, y su existencia transcurre serena como la mente del arquitecto que los dispuso en Damero en 1910. Ya no vive el jardinero que los viera nacer, ni los dueños, pero otros los riegan y recogen su fruto llegado el año. Un aroma a Mediterráneo,
a mar y arena y cal mojada, inunda el aire. ¡Qué maravilla! Mediterráneo, de Luis Pablo Núñez. Pepa. Sí. La poesía de Luis Pablo Núñez siempre nos embauca de alguna manera hacia su territorio, y lo hace muy bien porque lo hace de una manera generosa, cariñosa en todos los aspectos. Mediterráneo, no hay más vuelta que darle, sino que él se ha inspirado, y estando tan lejos, Mi querida Pepa. Sí, aquí estoy, Leonor. Decía yo que este poema mediterráneo de Luis Pablo Núñez trae mucho de sí, y para aquellos que podemos disfrutar justamente del Mediterráneo, nos acerca. Claro, me gustaría explicar un poquito el contexto, porque este es un poema, Luis es de Madrid, aunque está afincado ahora en Granada, y este poema lo hizo visitando unos jardines de la Quinta de los Molinos que hay allí en Madrid, que lo hizo, o sea, todos los jardines tienen esos árboles traídos desde Valencia, por su propietario que hizo allí una casa y unos jardines en torno a ella, pero que esos almendros realmente son muchos, muy bonitos. Incluso a veces me contaba Luis que hay japoneses que cuando están los almendros en flor vienen a hacer fotos allí, o sea que es un sitio maravilloso de Madrid, y bueno, pues él se inspiró en ellos. Bueno, la Quinta de los Almendros es preciosa, es cierto, y quien no haya visitado... La Quinta de los Molinos, la Quinta de los Molinos. La Quinta de los Molinos. Pues son lugares realmente para rescatar y para visitar y para conocer, así que desde ahí, claro, el regocijo de poder crear, ¿no?, poesía. La poesía que viene a continuación, mi querida Pepa. Sí, mira, yo quería hoy comentar también, y relacionado con estos poemas que están hablando de los árboles y de la naturaleza, una fiesta judía que ha sido hace poquito, que es la fiesta, se llama Tu Bishvat, o Año Nuevo de los Árboles. Y quería decir que es una fiesta que no es muy conocida, es una fiesta menor, pero fíjate qué bonito y qué importante que se celebra que ya la savia a mitad en esta época empieza a subir y empieza a nacer, ¿no?, y a revivir toda la naturaleza. El árbol, para el mundo judío, y según el Talmud, que es el segundo libro sagrado, el árbol representa al hombre. Y el árbol, por ejemplo, la palmera, es como se representa al sabio, al sadik. Y consideran los judíos, la tradición judía, que el sabio es eterno. Por eso esa representación del árbol como algo eterno también es muy bonito. Entonces la fiesta consiste en comer determinados frutos secos que ya desde el siglo XVI los cabalistas de nuevo llevaron a Safed, que es una ciudad de Israel donde existieron y tiene una tradición cabalística muy importante, y además de comer esos frutos que tiene toda una simbología, pues ya posteriormente, cuando la creación del Estado de Israel, que aquello era un erial, y hoy tú puedes ir allí y ver cómo están, ¿no?, los árboles y el verde que tiene, pues tiene la tradición de cada año en esta época plantar árboles. Y por eso vienen estos dos poemas de hoy. Este siguiente, bueno, es una reflexión mía personal, pero transmitiendo lo importante que es esto, la eternidad, y cuidar de quienes nos cuidan, que también está asociado al cuidado de los niños. Los niños son el futuro, y los árboles y las plantas las tenemos que cuidar también para que crezcan. Pues también existe esa simbología y ese paralelismo que está expresado en la reflexión poética que vamos a escuchar. Una reflexión poética, oda a los árboles centenarios como a nuestros troncos, a nuestros ancestros maravillosos. En mi familia siempre se ha reflexionado de esa manera. Los troncos, el tronco de la familia no puede ser, ya se fue. ¿Quién queda? ¿Quién es su reemplazo? Y eso es muy, muy judaico, también muy respetable. Es así, es así. Leonor, y las raíces. La importancia de las raíces. Cuando los árboles centenarios tienen unas raíces larguísimas y profundas, y es lo que al final los pueblos también tienen.
unas veces son visibles o están en el lugar de origen y otras veces no, como tú bien sabes, pero también ahí en la naturaleza nos está explicando la importancia, ¿no?, de Así estar es. asentado en la tierra para poder crecer, para poder elevarnos. Sí. Para poder elevarnos. Y así es como te despido también hasta la próxima semana, mi querida Pepa Rull. Oda a los árboles centenarios es una reflexión poética tuya, ¿verdad? Así que vamos a ello. Sí. ¿Te despides? Me ocurrió debajo de un árbol, de tantos como hay en Sevilla de centenarios. Sí. ¿Invitas a la próxima semana a nuestros amigos a escucharnos desde Enclave Poética? Claro que sí. Bueno, de todas maneras, recordar que en Clave Poética tenemos un canal en YouTube donde se pueden ir viendo vídeos y también colgamos los programas que vamos haciendo contigo, y agradecida, como siempre, tanto en mi nombre y en nombre de Luis Pablo, por la oportunidad que nos das, Leonor, y a Fórmula Hit Radio, para poder difundir la poesía y que se vaya haciendo cada día un poquito más nuestra. Un poquito más de todos. A ti, muchísimas gracias, Luis Pablo Núñez, Pepa Rull, Enclave Poética. Oda a los árboles centenarios. Este es un canto a mis queridos árboles centenarios, una oda a su sabiduría y senectud, a su resistencia al paso del tiempo y a la voracidad del hombre. Están ahí para darnos sombra y cobijo, descanso en el desaliento, inspiración en la zozobra. Paternales te susurran: mira lo fuerte y profundo de mis raíces, que te hacen estar a salvo bajo mis ramas, repletas de cicatrices de guerras pasadas. Mañana, cuando tú te vayas, seguiré estando ahí, dando sombra y seguridad a tus hijos y nietos, protegiéndolos por ti, que pasas por esta vida más fugaz que yo mismo. La eternidad nos aguarda. Yo la veré desde aquí. Tú la verás desde las vidas que te queden por vivir. Les enseñaré lo que he aprendido. Que todos somos uno. Que ninguna tempestad te destruye si tú no quieres. Que pararse a sentir la naturaleza es un tesoro y un privilegio. Que cuidar de quien te cuida, tarea noble del universo, y que una mirada limpia al horizonte, en mitad de campos y jardines, es pasarela al infinito. Gracias, Pepa Rull, Luis Pablo Núñez, Enclave Poética. Ya saben que los pueden encontrar en YouTube y nosotros encantadísimos de poder tenerlos los días lunes aquí en Fórmula Hit.